Momentos inolvidables, esos que quedan grabados en el alma para siempre. En Cazadores de Utopías, la entrevista de la semana. De los pueblos. Cazadores de Utopías. 11 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Tenemos el enorme placer de saludar en la mañana de Cazadores de Utopías a José Pablo Feynman. José, ¿cómo estás? Te saludamos Micaela, Sabrina y Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo. ¿Cómo va todo por ahí? Bien. Estamos... Dentro de las circunstancias que lo rodean a uno, ¿no? En el país. Seguro que sí. Por estos días estás presentando un nuevo libro, Filosofía y Derechos Humanos. Así es. ¿De qué se trata? ¿Una pequeña reseña? Sí, es una historia del devenir de los mandatos humanos desde la Biblia hasta la Convención de las Naciones Unidas del 48, donde nacen los derechos humanos, pasando por los decálogos de la Revolución Francesa. En fin, es un libro interesante y más para este momento, creo, porque los derechos humanos están muy vulnerados. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Se despierta alguna posibilidad de que una propuesta nacional popular triunfe y vuelva a reacomodar la Argentina? Creo que sí. Creo que el gobierno está en abierto retroceso, que no puede parar la inflación. Hoy otra vez aumentaron las naftas, con lo cual todos sabemos que aumenta la comida en las góndolas, aumenta todo cuando aumenta la nafta, porque es lo que sirve para transportar los alimentos, los minerales, toda la producción del país requiere de nafta para ser transportada. En consecuencia, si aumenta la nafta, aumenta todo, te arruinan el bolsillo. O sea, que el gobierno, que nunca quiso dominar la economía, porque va en contra de sus preceptos neoliberales, está víctima de la libertad económica, de los sujetos económicos del mercado, que hacen lo que quieren y que aumentan en un momento al que el gobierno no le conviene estos aumentos, porque está en una situación electoral que advierte que las encuestas no lo favorecen, no ha logrado todavía consolidar una fórmula, salvo la de la obstinación del presidente de ser candidato, algo que está muy cuestionado también por distintos gobernadores, por gente del grupo Cambiemos, como los radicales disidentes, que quieren que se baje Macri, porque Macri cada vez resta votos, ¿no? Es un piantavotos con una política nefasta que ha hecho. Por otro lado, en Unidad Ciudadana se han consolidado dos fórmulas muy poderosas, como la de Fernández y la de Axel Kicillof y Verónica Magario, que es una fórmula estupenda para la provincia de Buenos Aires, que muy posiblemente pueda derrotar a la sobrevalorada Vidal, a quien mágicamente se mantiene aparte de los errores del gobierno nacional, como si ella no fuera también el macrismo, ¿no? Vamos a desenmascarar a Heidi. Ajá. Sí, que no es Heidi, ¿no? No, para nada, claramente que no. Es la bruja cachavacha, digamos. Y bueno, si se lleva también con Macri, y Macri es malo, porque realmente este es un gobierno, yo diría, de gente no solo ineficaz y obstinada, sino con un grado de maldad y de insensibilidad muy grande, que no teme mandar a la pobreza y al hambre a gran parte de la población con tal de mantener las cuentas de lo macro, las cuentas externas, en un buen nivel, cosa que tampoco hace, porque nada le sale bien.
pero muestra una insensibilidad enorme ante los problemas populares, ante los problemas de los jubilados, ante los problemas de la gente en la calle, que es dramático, y que pensemos que vamos a tener un invierno terrible y que esa gente va a sufrir mucho y que este invierno se va a llevar a muchos de los que están en la calle por la política económica de este gobierno, que hay que revertir de un modo inmediato. Y en esa crisis interna, en esa eclosión que está haciendo el propio Cambiemos, aparecen también las ayuditas, las manos externas, una polémica editorial del Financial Times, el diario británico, que demoniza nuevamente al populismo y rescata la figura de Mauricio Macri. ¿Qué opinión te da esos pseudofilósofos, esos pseudopensadores internacionales que en vez de analizar su propio Brexit, están opinando sobre el populismo latinoamericano? Bueno, ellos odian el populismo porque no lo entienden. No entienden que en América Latina el populismo tiene otro sentido, que es el sentido de un capitalismo humanizado, que es lo más que podemos pedir en estos momentos, un capitalismo distributivo que tenga cierto corazón para enfrentar la miseria extrema y que vea el vaso medio vacío y no medio lleno, porque realmente el vaso está muy vacío y muy lejos de desbordarse, según la teoría neoliberal, que los pobres deben vivir del desborde de la abundancia. Pero el Financial Times no debe asombrar, porque es un diario del establishment internacional, y acá el representante del establishment internacional, aunque puesto bajo sospecha por ese establishment, por su incapacidad, es Mauricio Macri. Y no asombra que el Financial Times apruebe a Mauricio Macri y desapruebe una fórmula tan inteligente como es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la fórmula de un gran creador de consensos como es Alberto, y de una fogosa candidata, de una fogosa política como es Cristina, que tiene un enorme mandato para acercarse a lo popular. Mientras que el mandato de Alberto, digamos, es un mandato más ligado a la negociación, mirada siempre en beneficio de las mayorías, ¿no? Porque no espero que Alberto negocie para transformar, para traicionar a su compañero de fórmula, de ninguna manera. Va a negociar de la mejor manera posible para que esas negociaciones sirvan al pueblo argentino. Sí, es uno de los grandes interrogantes que nos deja tranquilo escucharlo de tus palabras y de tu reflexión. Quizá uno de los grandes inconvenientes que tuvo el proyecto político que gobernó hasta 2015 fue no haber convencido a la mayor cantidad de la población que se había beneficiado con ese proyecto económico que defienda sus propios intereses. ¿Qué decís vos? ¿Cuál es nuestro gran desafío como proyecto político en el caso de volver a gobernar el país a partir del 10 de diciembre y que no vuelva a ocurrir algo como esto? Bueno, hay que cuidar a la clase media, que es una clase muy tambaleante en sus efectos. Ahora la clase media seguramente va a votar a los sectores populares porque está muy mal. Este gobierno que tuvo su base electoral en la clase media la aniquiló. Y ahora la clase media busca en los partidos populares el modo de sacarse de encima a este gobierno que evidentemente le tiene bronca, le tiene tirria, le tiene furia. Increíblemente, porque es la base social de su triunfo del 2015. Pero la clase media apenas recupera su nivel de vida, su nivel de ingresos, gira de nuevo a la derecha y empieza a enfrentar a los gobiernos populares, como pasó con Cristina. La revista Barcelona había sacado un título formidable que decía: con su nivel de ingresos, la clase media recuperó su nivel de fascismo, lo cual se vio en el apoyo al campo,
en el conflicto de la 125. De modo que habrá que favorecer a la clase media, pero antes a las clases bajas y a los que tienen hambre, y nuclearla políticamente y que advierta que sus intereses no están del lado de querer ser oligarquía, como siempre quiere ser, sino del lado de unirse a los sectores populares, porque cuando arruinan a los sectores populares, arruinan también a la clase media. Y esto el gobierno de Macri lo ha demostrado exhaustivamente. José, ¿y cómo lo logramos a esto? Sobre todo por la gran incidencia que tienen las redes sociales, los nuevos canales de comunicación, generando cierta distracción o alguna forma de pensar diferente a estos sectores sociales. Bueno, en las redes sociales hay muchos trolls, ¿no? Hay mucho insulto, hay mucha agresividad, y esto tiene que ser elaborado, no respondido en los mismos términos, pero sí respondido racionalmente. Hay que hacer notar que los que agreden, los que insultan, se están denigrando a sí mismos, porque la política no es el arte del insulto ni de la agresión, sino el arte de la comprensión inteligente. Eso es la política, que no es la guerra. El insulto es la guerra. El insulto es cuando ya no queda nada más que denigrar en totalidad al otro, mientras que la política de la democracia es hablar con el otro, tratar de entenderse y de edificar juntos un país. Esto no va a ser posible porque el próximo gobierno va a tener opositores tenaces en el establishment, en los medios de comunicación, en los Estados Unidos, en partidos de la derecha, en fin, en muchos lados. Y le va a costar mucho gobernar también por la deuda externa que se tiene, que habrá que negociarla del mejor modo que se pueda. Habría que no pagarla, pero esto es imposible, porque estamos rodeados por Bolsonaro, por Lenín Moreno, por Piñera, estamos rodeados por países neoliberales, de derecha. Entonces es muy difícil que acá se pueda hacer un giro hacia posiciones populistas de izquierda. Habrá que ir con cuidado y habrá que tener algo de paciencia, aunque el hambre no espera, esto es cierto. De aquí que lo que yo espero sea un shock distributivo como primera medida del gobierno que venga. Te quiero preguntar, justamente hablaste del ajuste del neoliberalismo feroz que se fue aplicando, y en esto hubo un poco de silencio de radio justamente de las centrales obreras, del sindicalismo, que muy tibiamente comenzó a hacer ahora paros generales cuando ya la situación está eclosionando. No así fue con el feminismo, que sí salió a las calles por sus luchas, por sus banderas. ¿Qué pueden aprender los sindicalistas de esta ola verde, de esta ola feminista que viene a oxigenar la política en la calle? Bueno, tienen que aprender la capacidad de movilización, la capacidad agresiva que tienen contra el macrismo, ¿no? Porque es notable que feminismo es antimacrismo en la Argentina. Tienen muy claro eso las mujeres que salen a manifestar. Yo lo único que les pido a los grupos de chicos, chicas y mujeres que salen en esas manifestaciones multitudinarias es que recuperen algunas figuras de la historia. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Perón y no he visto una sola pancarta con una foto de Evita. No se va a peronizar el feminismo por tener una pancarta con Evita, sino que va a rendir homenaje a la que creó el voto femenino en la Argentina, y que es una figura que trasciende al peronismo, más allá en la dirección de la argentinidad. Esto es algo que noto y que me preocupa que no esté, aunque veo de todos modos que hay pocas pancartas con figuras, sino más bien con leyendas.
Todos tenemos que aprender de las movilizaciones de las mujeres, porque han tomado sus derechos entre sus propias manos y se han sacudido un dominio patriarcal de siglos. Así que es un movimiento de pura libertad de los sujetos, y nosotros tenemos que estar con la libertad de los sujetos, que son los sujetos que se sacuden el yugo del dominador de la subjetividad. Porque, y los medios de comunicación en especial, son los que sujetan a los sujetos, los que colonizan las subjetividades. Y en este sentido, la salida a la calle de las mujeres es un acto de pura libertad del sujeto, es el sujeto en acción. José, y eso lo respeto muchísimo. Micaela te saluda. Yo creo que esto que decías de la representación de Evita tiene que ver en lo que es mi reflexión, tiene que ver mucho con el patriarcado y en la posición de Evita en muchos sectores con respecto a lo que fue su oculta lucha y de alguna manera ocultar esa representación que tuvo Evita para todas las mujeres aquí en Argentina al lograr el voto popular. Y como vos bien decías, en las marchas se ven siglas y demás, pero no su cara, y yo creo que tiene que ver mucho con esto. Todavía estamos luchando con ese patriarcado que venimos arrastrando y todavía nos cuesta hasta nombrarla con su verdadero apellido. Más allá de lo que era Duarte, entonces. Exacto. Porque entonces Evita se enfrentó mucho a Perón y Perón hasta impidió su vicepresidencia. Esto corre por cuenta mía. Yo escribí 1600 páginas sobre el peronismo, Sí. y soy un gran admirador de Evita, que no tenía la sinuosidad de Perón, era abierta, franca y directa, y esto Perón era más negociador y cedió a presiones para frenar la vicepresidencia de Evita, que hubiera sido un gran paso en favor del feminismo. De todos modos, creo que Eva Perón es una figura universal y que debería ser incorporada, siempre y cuando se incorporen otras figuras también, que no hay muchas, ¿no? Pero hay algunas. todavía nos falta hacer una revolución cultural, como vos bien decías, que fue algo que nos faltó, y que bueno, también la posición de poner al populismo como algo peyorativo hace que ocultemos a las mujeres. Bueno, hay que luchar por una nueva redefinición del populismo. El populismo no es demagogia, no es autoritarismo, es simplemente hacer política teniendo como primacía los derechos populares. El populismo tiene la ventaja en estos tiempos de capitalismo omnipresente, de que el populismo no quiere derrocar el sistema capitalista, sino que busca, en efecto, reformarlo en beneficio de las mayorías populares. Yo estoy de acuerdo que el capitalismo nunca va a ser popular porque es un sistema de desigualdad, pero también estoy de acuerdo con las relaciones de fuerzas. En este momento se puede hacer lo que se puede hacer. Si hay que dar 2 pasos en política, hay que dar 2. Es tan reaccionario dar 3 como dar 1. Entonces hay que dar 2 pasos, y ese paso es un populismo de izquierda que creo que lo encarna la fórmula Fernández-Fernández y en gran medida también Kicillof-Magario. Esas fórmulas me gustan mucho y creo que se le deberían reunir, ni hablar Sergio Massa, y desearía que lo hiciera la izquierda también. A veces le escucho hablar a Miriam Bregman y habla de Alberto Fernández con tanta furia como un macrista, lo cual es funcional, por supuesto, al macrismo, como lo va a hacer restarle votos a la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Nosotros hemos discutido a lo largo de los años con la izquierda argentina que
nunca estuvo del lado de las mayorías y siempre fue una izquierda sin clase obrera y con muy escasa inserción sindical. En consecuencia, deberían buscar caminos para acercarse a lo popular antes que buscar 2 o 3 diputados que no van a llevar a nada. Me parece que esta debería ser una reflexión en la izquierda, que sin duda la han dado y la han respondido en sentido negativo, pero que deberían seguir reflexionando sobre eso. Porque en octubre la mayor unidad va a posibilitar el triunfo en la primera vuelta, que es lo que realmente se necesita. Es una opinión. José Pablo, este programa se llama Cazadores de Utopías, rememorando un poco el documental de la década de los 90. Queríamos saber cuáles son las utopías de uno de los pensadores más importantes de la Argentina, a quien admiramos profundamente. Bueno, mi utopía es siempre la del bienestar popular, la del bienestar para la gente, que la gente coma y tenga trabajo. Lo bueno del primer peronismo, del primero sobre todo, fue que dio trabajo, eliminó toda crisis y tuvo una política antipatronal, quizá no anticapitalista, pero sí capitalista nacional. Perón defendió mucho el capitalismo nacional contra el capital imperial y su primer gobierno fue muy valioso, no así el del 52 al 55, donde después de la muerte de Evita extravió su rumbo. Y el tercer Perón, bueno, ese a mí no me gusta. Desde 6 en adelante no me gusta el tercer Perón. Pero digamos que también tuvo atisbos de una economía con Helbar a la cabeza, que lo citó Cristina, el pacto social, el plan trienal y la ley de contratos de trabajo. Todo eso lo iba a hacer Perón y los montoneros, en un error tremendo, matan a Rucci, que era la mano derecha de Perón en ese momento. Lástima que también la mano derecha era López Rega e Isabelita. Son contradicciones que siempre tuvo el general y que lo llevaron a morir apresuradamente, y morir fue el más grande de sus errores, ¿no? José Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, seguramente, y si vos querés en otra ocasión te vamos a volver a convocar para poder continuar la charla, y ha sido un placer desde Cazadores de Utopías poder conversar con vos en esta mañana aquí en la ciudad de Paraná. A presentar el libro en Paraná, ¿por qué no? Bueno, cómo no. Podría ser. Apenas pueda voy. Bueno, te esperamos entonces. Un abrazo. Les mando un gran abrazo. Un abrazo para vos. Un abrazo también. gigante. Hasta luego, hasta siempre. Nos dimos un enorme placer en la mañana de la radio. Estuvimos nada menos que con José Pablo Feynman.